El gran salón quedó en silencio. Invitados con trajes oscuros y vestidos resplandecientes se congelaron a media conversación. En lo alto de la escalinata de mármol, una niñita corrió directamente a los brazos del anfitrión. El hombre de la noche. ¡Papá!, gritó, su voz resonando por la estancia. Ricardo Morales quedó paralizado. Sus ojos descendieron hasta el pequeño brazo de la niña. Y allí estaba, esa marca de nacimiento, exactamente la misma que él tenía. Ricardo no se movió. La niña, Lucía, se aferró a su pierna sonriendo con orgullo, completamente ajena al silencio que había provocado. A su alrededor, las miradas iban de un invitado a otro, esperando que alguien dijera algo, cualquier cosa, pero nadie lo hizo. Al otro lado del salón, una mujer permanecía inmóvil cerca de la puerta de la cocina. Se llamaba Sofía Herrera, la empleada doméstica, aquella en la que nadie reparaba, hasta ahora. Su rostro estaba pálido, los labios le temblaban, las manos agarraban su delantal como si fuera lo único que la anclaba al suelo. 7 años había llevado la verdad en silencio, 7 años ocultando lo que podría destruir una familia y destrozar la suya propia. Lo que están a punto de presenciar no es solo un escándalo, es el desvelo de un secreto sepultado en la vergüenza, una historia de rechazo, valentía y una niñita que, sin saberlo, obligó al pasado a hablar finalmente. Y una vez que la verdad salga a la luz, nada volverá a ser igual. Mucho antes del silencio de aquella noche, Sofía Herrera se movía por la hacienda Morales como una sombra, silenciosa, precisa, invisible. Había sido contratada 6 años antes, después de aparecer en la puerta de servicio con una bebé en brazos y nada más que desesperación en los ojos. El personal se compadeció de ella. Victoria Morales, fría, elegante, inalcanzable, le permitió quedarse por pura necesidad. Ricardo no discutió. Lucía apenas tenía 1 año entonces. Ahora, con 7, era brillante, curiosa y llena de preguntas, especialmente sobre el señor Morales. ¿Por qué no nos habla mamá? Sofía sonreía, se arrodillaba a su lado y susurraba: porque está ocupado, cariño. La gente muy importante tiene muy poco tiempo. Pero en el fondo, Sofía sabía que no era tiempo lo que le faltaba a Ricardo. Era distancia, una distancia que él había mantenido cuidadosamente desde el día en que vio a Lucía por primera vez y fingió no reconocer sus ojos, ni su marca de nacimiento. Esa marca en el brazo de Lucía atormentaba a Sofía. Con forma de media luna, era idéntica a la que Ricardo tenía en la muñeca. Una coincidencia, se había dicho alguna vez, pero ya no creía en ellas. Por la noche, mientras doblaba la ropa en las habitaciones del servicio, Sofía hacía una pausa cuando oía la voz de Ricardo resonar por los pasillos. Una vez había amado esa voz, confiado en ella. Le había creído cuando él susurraba promesas que ningún hombre de su posición debería haberle hecho a una simple empleada. Pero esos días habían quedado atrás. Ahora mantenía la cabeza gacha, evitaba su mirada y se concentraba en ahorrar dinero. Planeaba irse discretamente en cuanto tuviera suficiente, llevarse a Lucía y empezar de nuevo en algún lugar lejos de esta cárcel dorada. Aún así, una parte de ella se resistía, por miedo, por orgullo, quizás incluso por un anhelo que no había muerto del todo. El verdadero conflicto comenzó cuando Lucía empezó a colarse en el estudio de Ricardo para dejarle dibujos. Él nunca respondió, pero Sofía los encontraba días después, cuidadosamente apilados en la papelera. Una noche Lucía preguntó: ¿crees que le gustan mis dibujos? Sofía tragó saliva con dificultad y dijo: creo que los ve. No dijo lo que realmente sentía, que Ricardo lo veía todo, y elegía cada día no verlos. Aquella noche, después de la pregunta de Lucía sobre los dibujos, Sofía permaneció despierta mucho después de que su hija se hubiera dormido. El suave sonido de la respiración de Lucía era lo único que evitaba que se derrumbara por completo.
Abrió un pequeño cuaderno que guardaba escondido bajo el colchón. Dentro había notas, planes, pequeños bocetos de una vida diferente. Una panadería, una casita, un pueblo donde nadie conociera el apellido Morales. No era solo un sueño, era su plan de escape. Cada vez que Ricardo pasaba al lado de Lucía sin mirarla, cada vez que le decían que usara la entrada de servicio, cada vez que oía al personal susurrar sobre ella, añadía otra línea al plan. Pero en el fondo, Sofía aún albergaba algo que nunca admitió en voz alta: la esperanza de que algún día Ricardo hiciera lo correcto. Quizás la vería jugando en el jardín y lo sentiría. Quizás la miraría y finalmente diría la palabra que ninguno de los dos había pronunciado jamás: hija. Era una tontería. Ella lo sabía. Pero el corazón raramente es sabio. Y entonces llegó la gala de la Fundación Morales, un suntuoso evento celebrado en la hacienda cada año. Aquella mañana a Sofía le asignaron servir las bebidas, aunque no era su tarea habitual. Victoria insistió en tener a todo el personal presentable. Miró a Sofía un poco más de la cuenta, sus ojos deteniéndose en Lucía, que estaba detrás de su madre, vestida con su mejor ropa. «Es una niña bonita», dijo Victoria con una sonrisa tensa, «pero quizás debería quedarse en la parte de atrás esta noche. Estos eventos no son para niños». Sofía asintió en silencio, sintiendo un escalofrío familiar en el pecho. Pero Lucía no hizo caso. Aquella noche, mientras el salón se llenaba de música y risas, Lucía deambulaba entre la multitud, buscando a Ricardo. Llevaba un dibujo en la mano, uno en el que había trabajado toda la semana. Cuando lo encontró cerca del piano de cola, se estiró y tiró suavemente de su chaqueta. «Señor Morales», dijo con los ojos muy abiertos, «hice esto para usted». Él bajó la mirada, vio el dibujo y se quedó helado. Victoria también lo vio. Sus ojos se entrecerraron. Ricardo no tomó el papel. Se volvió bruscamente hacia Sofía, que acababa de llegar detrás de Lucía. «Sácala de aquí», dijo en voz baja, apretando los dientes. «No quiero escenas». El rostro de Sofía palideció. Los invitados cercanos miraron, intuyendo la tensión. Esa noche la llamó a su despacho. «Has abusado de nuestra hospitalidad», dijo secamente. «Termina la semana, luego vete». No levantó la voz, ni siquiera la miró. Simplemente terminó todo, como si ella nunca hubiera importado, como si Lucía nunca hubiera existido. Sofía empacó en silencio. Las maletas eran pequeñas, solo lo suficiente para ella y Lucía. Ropa, algunos juguetes, una foto enmarcada, todo lo demás que habían conocido quedaría atrás. Se movía como un fantasma por las diminutas habitaciones del servicio, cada objeto doblado con manos temblorosas. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro permanecía inexpresivo. No podía dejar que Lucía la viera derrumbarse. Desde la cama, Lucía observaba. «¿Nos vamos por mi culpa?», preguntó en voz baja. Sofía se giró. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. ¿Cómo podía explicar que toda su vida siempre había pendido de un hilo, que el silencio de un hombre había moldeado cada rincón de su mundo? «No, cariño», susurró finalmente, arrodillándose a su lado. «Nos vamos porque a veces los adultos olvidan cómo ser amables». «Pero el señor Morales es tu amigo», dijo Lucía. Sofía sonrió dulcemente, apartándole el pelo del rostro a su hija. «Ya no». Aquella noche, después de que Lucía se durmiera, Sofía se sentó sola en la cocina, con las manos alrededor de una taza de té frío que no podía beber. Una de las sirvientas mayores, la señora Pérez, se unió a ella. «Es un cobarde, Sofía», dijo sin brusquedad. «Siempre lo ha sido». Sofía asintió, pero sintió un nudo en la garganta. «Antes era diferente, antes de todo». La señora Pérez vaciló. «No eres la primera en decirlo». Sofía parpadeó. «¿Qué quieres decir?». Pero la señora Pérez solo suspiró. Le dio una palmada en la mano
y se levantó para irse. Más tarde, en la oscuridad, Sofía miró al techo y recordó. 7 años atrás, Ricardo le había susurrado promesas en esa misma casa. Él no estaba casado entonces. La había mirado a los ojos, dicho que no era como los demás, dicho que se ocuparía de todo. Cuando descubrió que estaba embarazada, él desapareció tras un muro de silencio y argucias legales. Su abogado le entregó un cheque y una advertencia, pero Sofía no aceptó el dinero. Regresó meses después, desesperada, y aceptó un puesto como empleada porque no tenía a nadie más. Había visto a su hija crecer en las sombras de salones de mármol y candelabros de cristal, demasiado asustada para decir la verdad. Ahora la desechaban de nuevo, como basura. La noche siguiente, la cena de despedida para el personal coincidió con el último día de la gala. Sofía intentó mantener a Lucía fuera de la vista, pero la niñita, llevando el mismo vestido amarillo de la primera vez que caminó, se le escabulló. En el salón principal, los ojos de Lucía recorrieron la estancia, buscando al único hombre al que siempre había querido impresionar. Lo vio y corrió. Sofía se dio cuenta demasiado tarde. La siguió justo a tiempo para ver a Lucía abrazarse a la pierna de Ricardo Morales y decir, con toda la alegría e inocencia del mundo, «¡Papá!». La música cesó. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Decenas de ojos se volvieron. Sofía se quedó helada en el umbral. La sangre se le convirtió en hielo. Ricardo bajó la vista y la vio. En el brazo de Lucía, desnudo, expuesto por su manga corta, estaba la inconfundible marca de nacimiento en forma de media luna, la misma que él tenía. La sala cayó en un silencio antinatural, de esos que zumban con juicio. Victoria estaba cerca del piano, su copa de champán temblando en su mano. Sofía avanzó instintivamente, pero no pudo alcanzarla a tiempo. «¿Qué has dicho?», preguntó Ricardo, apenas audible. Lucía repitió, más bajo ahora, «Eres mi papá, mami me lo dijo». Exclamaciones ahogadas, murmullos, una oleada de incredulidad entre los invitados. El rostro de Ricardo se crispó, primero de sorpresa, luego de ira. Esto es un error», dijo retrocediendo. Su voz quebró el silencio como cristal bajo presión. Miró directamente a Sofía. «¿Qué le dijiste?». Sofía no pudo responder. Abrió la boca, pero la vergüenza la inundó demasiado rápido. «Es solo una niña», logró decir con voz temblorosa. «Ella quería...». «Sácala», interrumpió. Ahora, sus palabras no fueron fuertes, pero golpearon más duro que cualquier grito. Sofía tomó la mano de Lucía, el corazón latiéndole en los oídos, y la alejó mientras decenas de ojos la seguían. No lloró, todavía no. Pero algo dentro de ella se hizo añicos, algo que había estado manteniendo unido durante demasiado tiempo. Y todo lo que pudo pensar, mientras las puertas se cerraban tras ellas, fue: «Nunca debí haber regresado». ¿Alguna vez te has sentido borrado como si tu verdad no importara, como si tu presencia fuera un inconveniente para la comodidad de otra persona? Si alguna vez has vivido un momento así, compártelo en los comentarios. Nunca se sabe. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita para sentirse menos sola esta noche. Y si esta historia está tocando algo en ti, sigue mirando. Esto está lejos de terminar. A la mañana siguiente, Sofía no se levantó de la cama. Lucía estaba sentada a su lado, coloreando en silencio en un cuaderno gastado. La niñita no había dicho mucho desde la fiesta. Algo había cambiado en ella también, algo que Sofía no podía arreglar con palabras suaves o canciones de cuna. Afuera, el sol salía suavemente sobre la hacienda Morales, tiñendo de oro las cortinas. Pero adentro todo se sentía gris. Sofía miraba al techo, reviviendo cada segundo de la noche anterior. Las exclamaciones ahogadas, la expresión en el rostro de Ricardo, la vergüenza oprimiéndola como un muro de hierro. Había planeado irse en silencio. Ahora todos lo sabían. La puerta crujió.
Lucía se acurrucó a su lado, bajo su brazo. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó la niñita. Sofía giró la cabeza, atónita. No, mi amor. ¿Por qué piensas eso? Lucía vaciló. Porque lo dije en voz alta, lo que siempre me dices que no diga. Sofía tragó con dificultad. No hiciste nada malo, solo dijiste lo que era verdad. Lucía parpadeó, insegura. Entonces, ¿por qué todos me miraron así? Sofía no pudo responder. En lugar de eso, atrajo a su hija hacia sí, sus dedos descansando suavemente sobre la pequeña marca de nacimiento que había sacudido una habitación llena de extraños. Y entonces llegó la pregunta que lo cambió todo. ¿Te avergüenzas de mí, mami? Sofía se quedó helada. Sintió como si algo se hubiera roto dentro de ella. No, susurró con la voz quebrada. Nunca. Eres la parte más valiente de mí. Lucía sonrió, pequeña pero sinceramente. Entonces, ¿por qué nos escondemos? Las palabras resonaron como un trueno en el pecho de Sofía. ¿Por qué seguían escondiéndose? ¿Por qué seguía teniendo miedo? Había renunciado a todo para proteger la verdad de su hija, solo para pasar 7 años fingiendo que no existía. Besó la frente de Lucía y se levantó por primera vez ese día. Ya no había más huidas. No más vergüenza. No guardaría silencio nunca más, no por Ricardo, no por su reputación, y especialmente no a costa de la dignidad de Lucía. Metió la mano en el cajón, sacó un pequeño sobre y comenzó a escribir una carta, no para Ricardo, sino para Victoria Morales. Si la verdad iba a destruir algo, más valía que no fuera el alma de Sofía. Sofía no esperaba una respuesta. Dejó el sobre en el escritorio de Victoria Morales antes del amanecer, esperando, quizás tontamente, que la mujer lo leyera. Dentro no había acusaciones, ni amargura, solo la verdad, la historia completa, y una súplica: no la castigue por haber nacido. A mediodía, la casa estaba inusualmente silenciosa. El personal evitaba el contacto visual. Sofía continuó con sus tareas como si nada hubiera cambiado, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior. Aquella tarde, uno de los mayordomos se le acercó. La señora Morales desea verla. A solas. El corazón de Sofía dio un vuelco. Caminó lentamente hacia la biblioteca, con las manos húmedas por los nervios. Cuando entró, Victoria estaba junto a la chimenea, con una copa de vino en la mano, indescifrable como siempre. No habló de inmediato. Luego, siempre supe que había algo. Sofía tragó saliva. Nunca quise hacerle daño. Victoria se giró para mirarla. No, pero me dejaste vivir una mentira en mi propia casa. Intentaba sobrevivir, dijo Sofía en voz baja. No tenía poder. Una larga pausa. Entonces Victoria hizo algo inesperado. Se sentó. Cuéntamelo todo, dijo. Y Sofía lo hizo. Le contó sobre la aventura, sobre el embarazo, sobre regresar no por venganza, sino porque no tenía a dónde más ir. Habló con dignidad, sin súplicas ni rabia. Victoria escuchó. Cuando terminó, solo hizo una pregunta. ¿Él lo sabe con certeza? Sofía asintió. Vio la marca de nacimiento. Victoria suspiró y se reclinó. Entonces es hora de que lo admita. En ese momento, algo cambió. No en Ricardo, sino en Victoria. No se enfureció, no gritó, simplemente se levantó, caminó hacia la puerta y dijo: «No te vas a ninguna parte, todavía no». Sofía parpadeó. «No, no me despide, tampoco lo voy a proteger a él», dijo Victoria. «Esta casa ha vivido en silencio demasiado tiempo». Por primera vez en años, Sofía se permitió un respiro que no sabía que había estado conteniendo. Ya no estaba sola, no completamente, ya no. Pero no todos recibieron bien la verdad. Al día siguiente, Ricardo convocó una reunión privada con Victoria. Sofía no fue invitada, pero podía oír los ecos desde el pasillo, voces alteradas, frustración, el sonido inconfundible de un hombre acorralado por las consecuencias. Más tarde, llegó una carta a la puerta de Sofía.
Una solicitud formal del abogado de la familia Morales, cuidadosamente redactada, fría. Ofrecían una generosa suma, dinero para comprar su silencio, a cambio de una declaración firmada que declarara que Ricardo no tenía ninguna conexión parental confirmada con la niña. Sofía se sentó a la pequeña mesa de la cocina, leyendo la carta una y otra vez. Se sentía como un déjà vu, una repetición de 7 años atrás, solo que más cara. Arrugó el papel. Esta vez no desaparecería. Pero defenderse no estaba exento de costos. Comenzaron a circular rumores entre el personal. Algunos susurraban que estaba chantajeando a la familia, otros trataban a Lucía como una mancha que no se podía quitar. Incluso en la escuela de Lucía, las cosas cambiaron. Un padre retiró a su hijo de un proyecto grupal. Una maestra evitaba el contacto visual. Nadie decía nada directamente, pero Sofía lo sentía en cada mirada de reojo. Una tarde, después de un trato particularmente frío por parte de una compañera de servicio, Sofía se encontró en el lavadero, con lágrimas nublando su visión. Había pensado que decir la verdad traería alivio. En cambio, trajo aislamiento. ¿Valió la pena? Se sentó en un banco y cerró los ojos, exhausta. Fue entonces cuando sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Lucía. ¿Están enojados con nosotros?, preguntó la niña. Sofía miró esos ojos, los ojos de Ricardo, y sonrió a través de su dolor. Están confundidos, dijo, y asustados. La gente tiene miedo de lo que no entiende. Lucía asintió solemnemente, luego susurró. Pero tú ya no tienes miedo. Sofía sintió que se le encogía la garganta. No, dijo, ya no. Aquella noche, Victoria convocó otra reunión, esta vez con Ricardo, Sofía y un abogado de la familia presentes. Ricardo todavía buscaba evasivas. Mantengamos esto en privado, dijo. Podemos apoyarla discretamente. Sofía levantó la cabeza. No quiero su dinero, dijo. Quiero que se reconozca su verdad. Ricardo no respondió, pero por primera vez no se marchó. Y ese silencio, se dio cuenta Sofía, era el comienzo de algo que se resquebrajaba. Una semana después, Victoria hizo un anuncio. Se celebraría una reunión familiar en la hacienda. Solo parientes y allegados. Nada público, nada dramático. Pero Sofía sabía lo que significaba. Vistió a Lucía con esmero ese día, vestido azul claro, pelo trenzado, sus zapatos favoritos. Cuando Lucía preguntó para qué era la reunión, Sofía se agachó y dijo suavemente, es hora de que algunas personas escuchen la verdad de la persona que debió decirla hace mucho tiempo. Los invitados llegaron lentamente, primos, hermanos, los 2 hijos de Ricardo de un matrimonio anterior. Todos curiosos, todos tensos. Ricardo estaba de pie cerca de la gran escalinata, con postura rígida, las manos a la espalda. Parecía un hombre preparándose para un juicio. Sofía y Lucía entraron las últimas. Todos los ojos se volvieron. Nadie habló. Entonces Victoria dio un paso adelante, rompiendo el silencio. Hay algo que esta familia necesita oír, dijo con calma, y Ricardo va a ser quien lo diga. Apretó la mandíbula. Miró a Sofía, luego a Lucía. Vaciló. El corazón de Sofía latía con fuerza. La humillación de aquella noche amenazaba con resurgir. Pero entonces Lucía la miró con ojos tranquilos y firmes, de esos que confiaban en que ella se mantendría erguida. Así que lo hizo. Si tú no hablas, dijo, con voz firme, entonces lo haré yo. Se dirigió a la sala. He trabajado en esta casa durante casi 7 años. Muchos de ustedes no me conocen más que por un título, pero lo que necesitan saber es esto. Su tío, su hermano, su amigo, no es solo el hombre que construyó un imperio empresarial. También es el padre de mi hija. Exclamaciones ahogadas. Incredulidad. Alguien murmuró algo por lo bajo. Ricardo dio un paso adelante con el rostro tenso. Sofía, no, dijo ella suavemente. Has tenido años para decirlo.
Lo digo yo ahora, no por mí, por ella. Puso la mano sobre el hombro de Lucía. La niña permaneció cerca, con los ojos muy abiertos pero tranquila. No quiero su dinero, no quiero venganza. Quiero que mi hija crezca sabiendo que no fue un error, que tiene un nombre, una historia y el derecho a ser vista. Por un momento, la sala quedó en suspenso, y entonces Ricardo finalmente habló. Caminó lentamente hacia Lucía. Arrodillándose, la miró, no como una carga o una amenaza, sino como alguien a quien se había negado a ver durante demasiado tiempo. «Lo siento», dijo en voz baja, «no merecías nada de esto». Levantó la vista hacia Sofía. Tenía los ojos enrojecidos. Tenía miedo. De lo que significaría, de lo que perdería. «Ya lo perdiste», replicó ella. «Ahora te toca decidir qué construyes con lo que queda». Ricardo se volvió hacia Lucía. «Debí haber dicho esto hace años, pero soy tu padre». Lucía no sonrió de inmediato, solo lo miró con atención, estudiando su rostro. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un dibujo, otro, doblado y gastado. «Este es para ti», dijo. «Esta vez puedes quedártelo». Él lo tomó con manos temblorosas. Al otro lado de la habitación, Victoria exhaló lentamente, y Sofía, aunque todavía llena de cicatrices, sintió que algo se liberaba. Por primera vez en años, no lo llevaba sola. Pasaron las semanas. La hacienda se calmó, los susurros se desvanecieron, la vida se reanudó, lenta, diferente. Sofía ya no usaba uniforme. Había renunciado a su puesto de empleada doméstica poco después de la reunión. No por amargura, sino porque era el momento. Ella y Lucía se mudaron a una pequeña casa de alquiler a unos kilómetros de distancia. Nada extravagante, solo un espacio que era suyo, un jardín, una cocina donde Lucía podía hornear galletas sin pedir permiso. Una puerta principal de la que nadie más tenía llave. Ricardo empezó a aparecer. Al principio, una vez por semana, luego más a menudo, siempre nervioso, siempre inseguro, pero Lucía lo recibía con el corazón sencillo e intrépido de una niña que solo quería ser vista. Sofía nunca pidió nada más que eso. Victoria también cambió de maneras sutiles. La siguiente vez que visitó a Sofía, trajo una planta en una maceta y dijo sin pretensiones: «Es parte de nuestra familia, ahora lo veo». No fue perdón, fue reconocimiento, y para Sofía eso fue suficiente. Todavía llevaba las cicatrices del silencio, el dolor de ser invisible en habitaciones que ayudó a mantener unidas, pero había aprendido algo poderoso. La verdad puede ser enterrada, pero no borrada. Y las personas que pasan sus vidas ocultándola raramente son las que más tienen que perder. Lucía crecería sabiendo que provenía de una historia que comenzó en las sombras, pero eligió salir a la luz. Ese era su legado, y el de Sofía también. La historia de Sofía nos recuerda que a veces la mayor valentía no está en luchar, sino en estar dispuesto a ser visto, estar en la habitación, decir la verdad y no apartar la mirada, incluso cuando nadie aplaude. Porque ser reconocido, ser nombrado, ser conocido, eso es lo que toda alma anhela. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que cargar con una verdad que nadie quería oír? ¿Alguna vez te han tratado como si tu historia no importara? Cuéntamelo en los comentarios. Tu voz podría ser exactamente lo que otra persona necesita para encontrar la suya. Y si esta historia te conmovió, deja un me gusta. Eso ayuda a que este canal crezca y llegue a más personas que necesitan historias que hablen al corazón. Si crees en las historias sobre dolor, resiliencia y fortaleza silenciosa, suscríbete. La próxima podría ser la que tu alma ha estado esperando.